Controversias mormonas. Hola amigos, bienvenidos una semana más a Controversias Mormonas. Yo soy Emanón y hoy vamos a tratar el asunto de Habemus Profeta, o también la historia o el proceso de elección de nuevos líderes. Pues bien, mis apreciados hermanos, aquí estamos una semana más. Hoy os traigo un asunto o tema que para mí resulta algo curioso y que considero importante en cierta forma y manera: la sucesión en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero, tras el martirio del profeta José Smith y su hermano Jairon el 27 de junio de 1844, algunas personas se sentían confundidas acerca de quién iba a dirigir la Iglesia de Jesucristo de los santos últimos días. Pero antes de su muerte, el profeta había preparado esa transferencia de liderazgo, confiriendo la totalidad de las llaves y los poderes del sacerdocio al quórum de los 12 apóstoles. Cuando Brigham Young, que en ese momento era el presidente del quórum de los 12 apóstoles, se dirigió a los santos el 8 de agosto de 1844, muchos miembros de la Iglesia recibieron un testimonio espiritual de que había sido llamado y preparado por Dios para dirigir la Iglesia. Es decir, es el conocido la transfiguración, que muchos vieron a José Smith en la figura de Brigham Young. Bien, después del martirio de José y Jairon Smith, los santos sintieron una profunda tristeza. Algunos santos también se sentían confundidos acerca de quién iba a dirigir la Iglesia. En ausencia del presidente de la Iglesia, algunas personas entendieron que el liderazgo correspondía justamente al quórum de los 12 apóstoles. Sin embargo, varias personas alegaron falsamente que tenían derecho a dirigir la Iglesia. Entre ellas se encontraban Sidney Rigdon y James Strang. El 3 de agosto de 1844 llegó a Nauvoo Sidney Rigdon, primer consejero de la primera presidencia, procedente de Pittsburgh, Pensilvania. Hacía un año había comenzado a seguir un curso contrario al consejo del profeta José Smith y se había apartado de la Iglesia. Rehusó reunirse con los 3 miembros de los 12 que ya se encontraban en Nauvoo y, en su lugar, decidió dirigirse a un grupo grande de santos que se habían congregado para llevar a cabo el servicio de la adoración dominical. Sidney Rigdon convocó una reunión especial para el martes 6 de agosto para que los miembros de la Iglesia pudieran escoger a un guardián de la Iglesia. Parece ser que Sidney Rigdon intentó celebrar esa reunión para que los miembros de la Iglesia ratificaran su posición como guardián de la Iglesia antes de que los 12 apóstoles regresaran de sus misiones en el este de los Estados Unidos. Algunos líderes de la Iglesia tuvieron la sensación de que el hermano Rigdon podía estar conspirando para aprovecharse de la situación de los santos. Esto está en Historia de la Iglesia, tomo 7, página 225. Afortunadamente, gracias al esfuerzo del elder William Richards y el elder Philip Pratt, la reunión se aplazó hasta el jueves 8 de agosto de 1844, y para entonces la mayoría de los apóstoles había regresado a Nauvoo. Sidney Rigdon declaró que, como previamente había sido llamado y ordenado como portavoz de José Smith, cosa que lo podéis ver en Doctrina y Convenios 100, versículo 9, tenía la responsabilidad de asegurarse de que la Iglesia fuera gobernada de la manera correcta. Historia de la Iglesia, tomo 7, página 229. Alegó también que él debía ser un guardián del pueblo y que para cumplir con esa responsabilidad estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Véase Historia de la Iglesia, tomo 7, página 230. James Strang, que se había bautizado en febrero de 1844, estaba buscando una posible ubicación para los santos en Wisconsin en la primavera de 1844. Después del martirio, James Strang declaró haber recibido una carta de José Smith en la que se indicaba que él había sido nombrado para ser el sucesor de José. La carta de James Strang, que mostró a los miembros de la Iglesia, parecía tener la firma de José Smith. James Strang declaró ser el siguiente profeta y anunció
su cargo en una conferencia de la Iglesia celebrada en Michigan el 5 de agosto de 1844. Los líderes John Taylor, William Richer y Philip Pratt ya estaban en Naboo cuando llegó Sidney. La mayor parte del resto de los apóstoles, entre ellos Brigham Young, regresó a Naboo la noche del 6 de agosto de 1844. Al día siguiente, el 7 de agosto, los apóstoles se reunieron en consejo en la casa de John Taylor. Posteriormente, esa misma tarde, se reunieron los 12 apóstoles, el sumo consejo y los sumos sacerdotes. El presidente John pidió a Sidney Rigdon que comunicara su mensaje a los santos. Sidney Rigdon declaró con determinación que había visto una visión y que nadie podía suceder a Joseph Smith como presidente de la Iglesia. Entonces propuso que él fuese nombrado el guardián del pueblo. Después de que Sidney Rigdon concluyó su discurso, Brigham Young dijo: "No me importa quién dirija la Iglesia, pero hay algo que debo saber y es lo que Dios tenga que decir al respecto. Poseo las llaves y los medios para averiguar la voluntad de Dios al respecto". José nos confirió, refiriéndose al quórum de los 12, todas las llaves y los poderes pertinentes al apostolado que él mismo poseía antes de que nos lo arrebatara y que lo matara. ¿Cuántas veces dijo él a los apóstoles: "He colocado el cimiento y ahora vosotros debéis verificar sobre él, porque sobre vuestros hombros descansa el reino"? Esto está en la Historia de la Iglesia, en el cumplimiento de los tiempos, página 318. Instrucción dada por el profeta José Smith al quórum de los 12 apóstoles en enero de 1836, más de 8 años antes de su muerte. Él dijo, y se puede ver en Enseñanza de los Profetas, José Smith, página 122-123, los 12 no tienen que responder a nadie sino a la primera presidencia, y donde yo no estuviere, no habrá primera presidencia sobre los 12. Ello quiere decir, cuando muere el presidente de la Iglesia, la primera presidencia se disuelve y el quórum de los 12 apóstoles pasa a ser el quórum presidente. Cuando muere el presidente de la Iglesia, los consejeros de la primera presidencia vuelven a ocupar su lugar como miembro del quórum de los 12 apóstoles, de acuerdo con su antigüedad en el quórum. Cuando el quórum se formó por primera vez en 1835, la antigüedad se decidió por edad. Actualmente la antigüedad viene determinada por la fecha en que un hombre llega a ser miembro del quórum de los 12. Bien, el 8 de agosto de 1844 los santos de Naboo se reunieron a las 10 de la mañana para escuchar a Sidney Rigdon reivindicar su pretensión de convertirse en guardián de la Iglesia. Como el viento soplaba en dirección del estado, Sidney Rigdon se lo colocó en un carromato detrás de la congregación reunida para que las personas pudieran escuchar mejor su voz. La congregación se giró para ver a Sidney Rigdon mientras él predicaba. Él habló a los miles de santos allí reunidos durante 1 hora y media y explicó por qué él debía ser guardián de la Iglesia. Varias personas describieron su discurso como carente de inspiración. El presidente Brigham Young y otros líderes de la Iglesia vinieron y se sentaron en el estrado del lado opuesto de donde estaba hablando Sidney Rigdon. Para entonces el viento había cesado. Una vez terminó Sidney Rigdon, habló el presidente Brigham Young. La audiencia se giró para escuchar a Brigham Young y dio la espalda al carromato ocupado por Sidney Rigdon. Véase George Q. Cannon, discurso de Sereñud, 21 de febrero de 1883, página 67. Brigham Young habló brevemente y dijo que habría preferido volver a Naboo para hacer duelo por el profeta que para nombrar a un nuevo líder. Anunció que más tarde, ese mismo día, se celebraría una asamblea de líderes y miembros a las 2 de la tarde. Varios miembros de la Iglesia testificaron posteriormente que, mientras Brigham Young hablaba, vieron que su aspecto cambiaba y oyeron cómo cambiaba su voz, y que adoptó el aspecto y la voz del profeta José Smith. Ese hecho milagroso ayudó a muchos santos a saber que el Señor quería que Brigham Young dirigiera a la Iglesia. Bien, continuamos con la historia de sucesión de José Smith. Durante la reunión celebrada ese mismo día a las 2 de la tarde, hablaron Brigham Young y otros miembros del quórum de los 12 apóstoles. Muchas otras personas comentaron que Brigham Young tenía la apariencia de José Smith y sonaba como él al hablar esa tarde. George Q. Cannon, que por aquel entonces tenía 17 años, lo recordó así: "Era la voz del mismo José Smith.
A los ojos de los presentes era como si su propia persona estuviera enfrente de ellos. Historia de la Iglesia, tomo 7, página 236. También véase la historia de la Iglesia en cumplimiento de los tiempos, página 319. Además de ese milagro, muchos de los santos sintieron también que el Espíritu Santo les testificaba que Brigham Young y el quórum de los 12 apóstoles habían sido llamados por Dios para dirigir la Iglesia. Al concluir esa reunión, los santos de Nauvoo votaron unánimemente a favor de sostener al quórum de los 12 apóstoles con Brigham Young a la cabeza para que dirigiera la Iglesia. No obstante, al final, no todos los miembros de la Iglesia decidieron seguir a los apóstoles. Algunas de las personas decidieron seguir a personas como Sidney Hayden y John Strand, quienes formaron cada uno su propia Iglesia. La sucesión en la presidencia de la Iglesia ha sido establecida por el Señor. La Iglesia nunca tiene falta de liderazgo inspirado y no hay razón para especulación ni controversia en cuanto a quién llegará a ser el próximo presidente de la Iglesia. Esto es lo que me resulta verdaderamente curioso. En ninguna parte de las Escrituras se dice ni menciona, me estoy refiriendo a la Biblia, que los discípulos de un profeta pasen por la antigüedad a ser el nuevo profeta. Antes es el propio Señor Dios el que nombra a la persona que desea sea su nueva voz en la tierra. Él y solo Él es el que llama a un profeta. Luego, en mi opinión, el que sea por antigüedad da una facilidad a los integrantes de la formación del quórum de los 12, que no la tienen otras personas. ¿Qué ocurre si el Señor desea llamar a otros profetas diferentes a quien quiere establecer la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Pues que automáticamente esta, la Iglesia o el quórum de los 12 apóstoles y demás los rechaza, y si son miembros de ella, los excomulgan. Para impedir que nadie les prive de su privilegio de la sucesión, ya se ha procurado protegerse previamente. Así, de vez en cuando avisan y ponen en alerta a los miembros que se cuiden de los falsos profetas. Y os pondré en la descripción un enlace para que podáis leerlos. Es sobre un discurso acerca del cuidado de los falsos profetas y los falsos maestros. Una de las últimas es la que dio en octubre de 1999 el líder Ballard, el cual dijo: guardad de los falsos profetas y de los falsos maestros, es decir, lo que voy a poneros en la descripción. Qué gran cambio con la sucesión en otros cargos de la Iglesia, por no mencionar que algunos, como los llamamientos en el quórum de los 12 o de algunos quórum del 70, son vitalicios. Es decir, que algunos llamamientos, a menos que seas comulgado de la Iglesia, lo tienes y lo posees para siempre, una vez que eres llamado y sostenido como tal. Básicamente a lo que voy es que cuando muere un profeta, automáticamente el sucesor es el miembro del quórum de los 12 con más antigüedad en el cargo, es decir, en el llamamiento como apóstol del quórum de los 12. Entonces, no hay opción para que nadie más tenga o pueda ser el nuevo profeta. Ha habido casos, que se sepa, hay 2 personas que dijeron a la congregación que ellos habían sido llamados como nuevos profetas, y les excomulgaron, se echaron de la Iglesia, porque solamente ellos pueden ser, es decir, los que forman el quórum de los 12, solamente ellos pueden ser el profeta, quitando la opción de que nuestro Padre Celestial, es decir, Dios, puedan llamar a un profeta en la tierra. Es decir, como solamente el quórum de los 12 puede hacerlo, no hay nadie más. Es decir, aquí Dios no puede ni tiene opción de llamar al nuevo profeta. Bueno, continuamos. Espero haberme podido saber expresar bien. Por debajo de estos llamamientos, cuando eres llamado, a la vez es como si te dieran el relevo a su vez, y en los cargos de líderes locales, cuando está cada distrito, misión, es decir, cuando se suele decir, cuando te dan el llamamiento, te dan a su vez el relevo. Así, las presidencias de estaca, distrito, barrio o rama, lo usual es que solo sean llamamientos por 5 años. Presidente de misión, 3 años. Presidente de templo, también 3 años.
Por descontado, los llamamientos a organizaciones auxiliares son también por un tiempo determinado, incluidas las organizaciones de presidencias generales, presidencia general de la Sociedad Socorro, presidencia general de jóvenes, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se despide a un miembro fallecido? Cierto es que a raíz de la pandemia ha habido algunos cambios en la forma de vestir a un miembro fallecido, pero en esencia todo, salvo excepciones, se realiza de la siguiente manera. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días ha cambiado sus pautas con respecto a enterrar a las mujeres embestidas fallecidas, permitiendo la opción de ocultar sus rostros antes del entierro. Dice, colocar el velo en el rostro de una mujer embestida antes del entierro es opcional. Se lee en una carta de la primera presidencia. Esto se puede hacer si la hermana expresó ese deseo mientras vivía. En los casos en que no se conocen los deseos de la hermana fallecida sobre este asunto, se debe consultar a su familia. Anteriormente, las mujeres embestidas fallecidas podían estar sin velo, hasta el momento de cerrar el ataúd, momento en que el obispo lo aprueba, de acuerdo con las instrucciones para vestir a los muertos que han recibido sus investiduras. Todos los miembros de la Iglesia que no hayan sido excomulgados en el momento de su muerte deben ser enterrados con la ropa del templo cuando mueran, de acuerdo con las instrucciones para la ropa de los muertos que han recibido su investidura. Sin embargo, hay excepciones para cuando las tradiciones culturales o las prácticas de entierro hacen esto inapropiado o difícil, en cuyo caso la ropa se puede doblar y colocar al lado del cuerpo en el ataúd. Poner el velo en el rostro de una mujer investida antes del entierro es opcional. Se lee en una nueva carta de primera presidencia. Esto se puede hacer si la hermana expresó, es decir, lo mismo que hemos dicho antes. Pero vamos a instrucciones para vestir a las personas fallecidas. Bien, tener ropa del templo reservada en las estacas y distritos para las personas que fallezcan. Dice el manual, la guía. Se recomienda que en las estacas y distritos que estén lejos de los centros de instrucción de los que pueda obtener su ropa del templo a tiempo para un entierro se conserven en un lugar seguro por lo menos 2 juegos completos de ropa del templo en talla mediana, uno para mujer y otro para hombre. Se les debe informar de la existencia de estos juegos de ropa a los obispos y presidentes de rama y a la presidencia de la Sociedad Socorro del barrio y estaca. A los presidentes de misión y a los misioneros también debe informárseles sobre esta ropa y dar instrucciones en cuanto al procedimiento que se debe seguir en caso del fallecimiento de algún miembro en el que se justifique el uso de la ropa del templo. ¿Quién debe vestir para el sepulcro a un hombre o mujer fallecidos? A una persona fallecida, la cual va a ser enterrada con la ropa del templo, la puede vestir un miembro de la familia que haya recibido su propia investidura, es decir, tiene que ser miembro de la iglesia y haber estado en el templo. En el caso de que la familia solicite los servicios de la iglesia para vestir al fallecido, el obispo o presidente de rama debe asignar a un hombre que haya recibido su investidura si el muerto es un hombre, y la presidencia de la Sociedad Socorro debe asignar a una mujer que tenga su investidura si el fallecido es una mujer. En algunos países solamente se les permite preparar el cuerpo al agente autorizado de la funeraria o a alguno de sus empleados. Donde exista tal reglamento, un miembro de la familia u otra persona que haya recibido la investidura y que el obispo o presidente de la rama o la presidenta de la Sociedad Socorro haya designado, debe asegurarse de que se haya vestido al muerto correctamente. Generalmente los funerarios están dispuestos a cooperar en este aspecto. Algunos permiten que un miembro de la familia o la persona asignada esté presente en el momento de vestir al difunto. Prenda la vestidura del templo que se precisa para dar sepultura. Para hombres, garment hecho con un patrón autorizado, calcetines blancos, camisa y pantalones blancos, o el estilo aprobado de traje blanco de una sola pieza, corbata blanca, manto, delantal, ceñidor, gorro y calzado blanco. La chaqueta o saco no es parte de la ropa del templo. Para mujeres, garment hecho con el patrón autorizado, medias blancas, combinación, fondo, viso o en agua, vestido, manto, delantal, ceñidor, velo, calzado blanco. Velatorio y servicio fúnebre. Dado el caso en que el cuerpo se exponga a la vista de los que acuden a ofrecer sus condolencias a los deudos, es decir, a la familia, y no entiendan aquellos el sagrado significado de la ropa, para evitar que hagan preguntas después de haber consultado con los miembros de la familia,
una autoridad local del sacerdocio puede autorizar que se cubra el delantal con un lienzo blanco, el cual debe quitarse en el momento de cerrar el féretro. Procedimiento para vestir a los muertos. El cuerpo debe lavarse muy bien. Si es un hombre, se le debe afeitar la cara o recortársele la barba, de acuerdo con la práctica de la persona cuando vivía. El cabello de una mujer debe peinarse como ella misma acostumbraba a hacerlo. Toda la ropa debe ser blanca, a excepción del delantal, que debe estar escrupulosamente limpio. Primero se le pone el garmen. Las medias se debe calzar por encima del garmen si este es largo, o si las medias van más arriba del dobladillo del garmen. Luego se le ponen las demás prendas, si es un hombre el traje de una sola pieza o el pantalón, la camisa y la corbata, si es una mujer la combinación, fondo, viso o en agua y el vestido. El manto debe colocarse sobre el hombro derecho, atado a la cinta corrediza del lado izquierdo del cuerpo. El delantal debe atarse con un moño atrás. El ceñidor debe atarse a la cintura haciendo un moño que caiga sobre la cadera izquierda. Debe colocarse de tal manera que cubra la pletina y la cinta del delantal y la cinta corrediza del manto. Las zapatillas deben calzarse sobre las medias. El gorro para los hombres generalmente se deja a un lado del cuerpo hasta el momento en que se va a cerrar el féretro, que es cuando dicho gorro se coloca sobre la cabeza con el moño sobre la oreja izquierda y la cinta en el lado opuesto al moño atado al hombro derecho del manto. Para mujeres hay dos clases de velos, uno con elástico y otro con peineta. Las instrucciones para poner el velo con elástico. La gorra del velo, formada por elástico, se coloca en el centro de la cabeza sin que cubra por completo el cabello, con la punta más larga hacia el frente y la más corta sobre la nuca. Luego se ata la cinta debajo de la barbilla. Durante el velatorio se echa hacia atrás la parte más grande del velo, dejándola descansar sobre el almohadón que sostiene la cabeza. Cuando se va a cerrar el ataúd, esta misma parte se coloca sobre la cara tapándola. Cuando el velo tiene peineta, se coloca el velo sobre la cabeza, la parte más grande cubriendo la cara y la punta más pequeña hacia la nuca. La peineta se sujeta al cabello y se atan las tiras debajo de la barbilla. Se descubre la cara, echando hacia atrás el velo, que quedará apoyado en el almohadón que sostiene la cabeza. Antes de cerrar el ataúd, se vuelve a cubrir la cara. Por ningún motivo se debe prender flores o joyas en la ropa del templo. Si se desea, se puede colocar un pañuelo blanco en las manos de la mujer. Esta es la forma en que se viste a un fallecido. Bien. Pero como ya digo, ha habido cambios en la vestimenta, es decir, la forma de vestir. Como ya hemos dicho, a las mujeres colocar el velo en el rostro de una mujer vestida antes de entierro es opcional. Es decir, esto se debe hacer si la persona lo expresó, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que hemos dicho. Bien, mucho se ha hablado, pero solo por personas que ya no son miembros de la que se dice que es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, de cómo es realmente la línea de sucesión de la iglesia. Me refiero al llamamiento de un nuevo profeta. Bien, es sabido que la mayoría de los integrantes del Coro de los 12 son descendientes de aquellos primeros miembros, de aquellos pioneros que llegaron al lago Salado. La mayoría son o bien descendientes de la familia de José Smith, Brigham Young, Kimball, etcétera, 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 es decir, los primeros miembros de la iglesia, los pioneros. Bien, por vía sanguínea paterna o materna. Así, no es de extrañar que solo los privilegiados ocupen los cargos de poder en la iglesia. Entiéndase, Joseph F. Smith, Joseph Fielding Smith, Spencer W. Kimball, Hinckley, etcétera, etcétera. Y se cuidan y procuran que eso se siga haciendo, por lo que se llama a nuevos 70 y apóstoles, cuidándose de que sean familiares de aquellos pioneros antes nombrados. Os dejaré un enlace en la descripción para que lo veáis y tengáis más referencias. Si alguien desea una copia del folleto de instrucciones para vestir a una persona fallecida, no tenga apuro ni reparos en hacérmelo saber.
Bien, voy a leeros algo seguidamente. Dice así: la crisis de sucesión en el movimiento de los santos de los últimos días ocurrió después de la muerte de José Smí, el fundador del movimiento el 27 de junio de 1844. Durante aproximadamente 6 meses después de la muerte de José Smí, varias personas compitieron para asumir su papel, es decir, lo que hemos hablado. Es decir, los principales contendientes fueron Sidney Rigdon, Brigham Young y Jesse Strong. La mayoría de los santos de los últimos días eligieron seguir el liderazgo de Young como hemos hablado. Bien, y después en esta página que responde de hmon.es, empieza a hablar de un poco de cómo se estableció la iglesia. Empieza un poco a contar un poco de cómo se organizaron el quórum de los 12, etcétera, etcétera. Bien, la sucesión de José Smí en el año 1844. En el momento de su muerte, Smith tenía varios roles: profeta, vidente, revelador y traductor, presidente de la iglesia, presidente de la primera presidencia y fideicomisario de la iglesia. No estaba claro si todos estos cargos debían ser mantenidos juntos por un sucesor, y no era tan explícito quién debería ser dicho sucesor. Sin embargo, una revelación de José Smí en Doctrinas y Convenios de la lista escrita en 1831 y publicada en 1835 designa que 3 sumos sacerdotes presidentes forman un quórum de presidencia de la iglesia, y los 12 apóstoles forman un quórum igual en autoridad y poder a los 3 presidentes mencionados anteriormente. Después del asesinato de Smith, no quedó claro de inmediato para los santos últimos días quién dirigiría la iglesia. Hyrum Smith. Las declaraciones contemporáneas de los líderes de la iglesia indican que si el hermano de Smith, Hyrum, hubiera sobrevivido, él habría sido el sucesor. Samuel Smith. Siguiendo el principio de sucesión lineal, el hermano menor de Smith, es decir, de José Smith, Samuel fue el próximo candidato potencial en la fila. En algún momento entre el 23 de junio y el 27 de junio de 1844, Smith declaró que si él y Hyrum fueran llevados, Samuel H. Smith sería su sucesor. Sin embargo, Samuel murió repentinamente el 30 de julio de 1844, apenas un mes después de que mataran a José y a su hermano Hyrum. William Smith. El último de los hermanos Smith, su sobreviviente William, inicialmente reclamó el derecho a suceder a sus hermanos solo como patriarca presidente. Mucho más tarde, después de romper con varias facciones de los santos de los últimos días, ejerció su propio derecho a la presidencia de la iglesia con pocos resultados. William alegó que su hermano Samuel fue envenenado a instancias de Brigham Young. Sin embargo, Young negó cualquier participación. Señaló que ni siquiera supo de la muerte de José Smith durante 3 o 4 semanas después, algún tiempo después de la muerte de Samuel. No existe evidencia física que sugiera que Samuel fue víctima de un juego sucio. Los hijos de José Smith. José Smith también parece haber dado indicaciones de que uno de sus hijos lo sucediera. Varios líderes de la iglesia declararon más tarde que el 27 de agosto de 1834 y el 22 de abril de 1839, José Smith indicó que su hijo mayor, José Smith III, sería su sucesor. En el momento de la muerte de Smith, José Smith III tenía 11 años. De manera similar, en abril de 1844, José Smith supuestamente había profetizado que su hijo por nacer sería un hijo que se llamaría David y que dejaría su huella en el mundo. En la década de 1980, Matt Holman falsificó una copia de una bendición patriarcal dada a José Smith III y nombró al joven José Smith como sucesor. Aunque este documento fue una falsificación, se basó en informes contemporáneos de tal bendición. Oliverio Calder había sido el segundo elder de la iglesia después de José Smith, y hasta el momento de su excomunión tenía las llaves de la dispensación con José. Además, estuvo con Smith en todos los eventos importantes de la iglesia primitiva. Como Hyrum más tarde, José Smith había ordenado a Calder como presidente asistente de la iglesia y le había dado autoridad para ayudar a presidir toda la iglesia y oficiar en la ausencia del presidente. Sin embargo, el Calder fue excomulgado el 12 de abril de 1838. David Whitmer.
David Wilmer había sido ordenado presidente del Sumo Consejo en Sion, condado de Jackson, Missouri, y José lo había bendecido el 7 de julio de 1834 para ser un líder o profeta de esta iglesia, que la ordenación se hacía con la bendición de que él, José Smith, no vivió para Dios mismo. Al formar el segundo consejo en el condado de Jackson, Smith declaró que si se le quitara que había cumplido la gran obra que el Señor había puesto delante de él y lo que había deseado el Señor y que ahora había cumplido con su deber en la organización del Alto Consejo, a través del cual se conocería la voluntad del Señor. Wilmer, sin embargo, se separó de los mormones en junio de 1838. Bueno, y luego puestos anterior de la iglesia, Sidney Rigdon, miembro superior superviviente de la primera presidencia, año 1844 a 1847. Brigham Young fue el presidente del Código de los 12. Jim Stone, anciano, tenía una carta de nombramiento, 1844-1856. Granville Hendry, no hay registro de ordenación disponible probable Elder, es decir, anciano es Elder. Alpheus Colden, miembro del Alto Consejo, presidente del Consejo de los 50. José Smith III, dirigente directo y sucesor lineal por bendición. Es decir, sucesores inmediatos. La muerte de José Smith dejó sin guía a varios líderes, consejos y coros importantes de la iglesia, muchos de los cuales tenían funciones superpuestas o en evolución. Las afirmaciones de cada uno de estos coros entraron en juego en algún momento después de la muerte de José Smith. El consejo ejecutivo más alto de la iglesia fue la primera presidencia. La muerte tanto de José como de Hiram Smith dejó a Sidney Rigdon como miembro superviviente de la primera presidencia. Ya el 19 de abril de 1934, José Smith y Olviero Calderin habían puesto las manos sobre el hermano Sidney Rigdon y le habían confirmado la bendición de la sabiduría y el conocimiento para presidir la iglesia en ausencia del hermano José. En la primavera de 1844, José Smith había comenzado a presentar una candidatura de terceros para ser elegido presidente de los Estados Unidos. Sidney Rigdon fue nominado o nombrado como compañero de fórmula para el vicepresidente de Smith y se había mudado a Pensilvania para establecer su residencia legal allí. La Constitución de los Estados Unidos dicta que los electores deben votar por candidatos para presidente y vicepresidente de estados separados. Al recibir la noticia de la muerte de Smith, Sidney Rigdon afirmó haber recibido una revelación que lo llamaba a suceder a Smith como guardián de la iglesia y regresó apresuradamente a Nauvoo para ejercer su reclamo. Es decir, Sidney Rigdon no quería que le llamaran profeta, sino que decía que la iglesia debía ser dirigida por un guardián de la iglesia. Después de la primera presidencia, el Sumo Consejo, el presidente de Nauvoo, fue el principal consejo legislativo y judicial, no integrante de la iglesia. El presidente de la estaca de Nauvoo, William Marsh, era el presidente del Sumo Consejo en ese momento. Emma, la viuda de Smith, instó a Marsh a que sucediera a Smith como presidente y fideicomisario de la iglesia, pero Marsh apoyó las afirmaciones de Rigdon. Sí, aquí debo hacer constar que la mujer de José Smith, Emma, la mujer de José Smith, no se llevaba bien con Brigham Young, es decir, contra la muerte de José Smith se marcharon, se fue lejos. Es decir, tenía muchas disputas con Brigham Young porque no le gustaba la forma de pensar y la forma de actuar de este. Bueno, después de la muerte de José Smith, se llevaron a cabo varias campañas para la sucesión. En el momento de la muerte de Smith, Rigdon, John y muchos otros líderes de la iglesia estaban fuera del estado, como hemos dicho, en misiones evangélicas y tal. El presidente William Marsh convocó una conferencia el 8 de agosto para decidir el tema. Y básicamente es lo que hemos hablado y que muchos vieron ahí. Bien, ¿cómo se organizó los santos de los últimos días después de esta conferencia del 8 de agosto de 1844? Con el apoyo de la mayoría de los adherentes, Brigham Young asumió el liderazgo de la iglesia. Se reunió con los 12 miembros del coro ungido el 9 de agosto.
Los obispos Neville K. Whitney y George Miller fueron designados para resolver los asuntos del fideicomisario fallecido José Smith y están preparados para asumir los deberes que tenía José Smith en la iglesia. Mientras tanto, Sidney Rigdon no abandonó sus afirmaciones y comenzó a organizar simpatizantes en Nauvoo. Los 12 apóstoles descubrieron que Rigdon estaba socavando su autoridad. El 3 de septiembre de 1844, Rigdon afirmó que tenía poder y autoridad por encima de los 12 apóstoles y no se consideró dispuesto a aceptar sus consejos. Los 12 luego expulsaron a Rigdon y se los excomulgaron por motivos de haciendo una división de la iglesia, ordenar profetas, sacerdotes y reyes contrariamente a lo que dictamina el camino de Dios, es decir, los mandatos del Señor. Fue excomulgado en su esencia por el Consejo Común de la Iglesia el 8 de septiembre, Rigdon alegando que los partidarios de John habían amenazado su vida, huyó de Nauvoo y estableció una secta separada de la Iglesia en Pittsburgh, Pensilvania, que excomulgó a John y a la mayoría de los 12. En la conferencia general del 6 al 7 de octubre de 1844, el Quórum de los 12 presidió como la máxima autoridad de la Iglesia por primera vez. Brigham Young fue sostenido como presidente del Quórum de los 12 y primera presidencia de la Iglesia. Los santos no sostuvieron a William Marsh como presidente de la estaca de Nauvoo, ni sostuvieron a John Smith en su lugar. En esta conferencia, Brigham Young también abordó el tema de la revelación. Más específicamente, cesaron las revelaciones con la muerte de Smith, o de no ser así quien la recibía y publicaría. Indicó su propio incertidumbre con respecto al tema, concluyendo: cada miembro tiene el derecho de recibir revelaciones para sí mismo, tanto hombres como mujeres. Luego elaboró: si no sabéis de quién es el derecho a dar revelaciones, te lo diré, soy yo. Es decir, esto lo dijo Brigham Young. Bien, James J. Strand. Mientras ocurrían estos eventos en Nauvoo, otro sucesor de Smith comenzó a ejercer su derecho en las ramas periféricas de la iglesia en Michigan, Indiana, Illinois y Wisconsin. Aunque era un converso reciente, recuerda que hemos dicho que se bautizó en febrero de ese mismo año, en 1844, James J. Strand planteó un desafío fuerte, decidido e inicialmente bastante exitoso a las afirmaciones de John y Rigdon. Strand era un elder de la iglesia encargado de establecer una estaca en Wisconsin en caso de que los santos en los últimos días se vieran obligados a abandonar su sede en Nauvoo, Illinois. Poseía una carta conocida como la Carta de Nombramiento. Esta carta, supuestamente escrita por José Smith en el mes de su muerte, nombró a Strand como sucesor de Smith como presidente de la iglesia. Strand también afirmó que en el momento de la muerte de José Smith fue visitado por ángeles que lo ordenaron como sucesor de Smith. La afirmación de Strand atrajo a muchos santos en los últimos días que se habían sentido atraídos por la doctrina de la iglesia primitiva de la revelación continua a través de la boca de un profeta viviente. En la conferencia del 8 de agosto de 1844, John había enfatizado que ningún hombre podía reemplazar al profeta José Smith. Posteriormente, John utilizó el periódico Times Sensation para anunciar a la iglesia: ya no tenéis un profeta, pero tienes apóstoles. Strand, por el contrario, anunció que, de hecho, había un nuevo profeta mormón para suceder a Smith. Strand afirmó estar en comunión con ángeles y que encontró y tradujo registros supuestamente antiguos grabados en placas de metal, tal como lo había hecho José Smith. Bueno, y así podemos seguir. El periódico de Strand publicó una declaración supuestamente firmada por William Smith, la madre de José Smith, Ruth Math Smith y 3 de las hermanas de José, certificando que la familia Smith cree en el nombramiento de J. Strand. Sin embargo, Ruth Math Smith se dirigió a los santos en la conferencia general de octubre de 1844 y dijo que esperaba que todos sus hijos acompañaran a los santos a Occidente y que si lo hacían, ella iría. Brigham Young luego dijo: hemos extendido la mano de ayuda a la madre Smith. Tiene el mejor carruaje de la ciudad y mientras viva viajará en él cuando y donde le plazca. Si ella cambió su apoyo de Brigham Young a Strand en el año siguiente a la conferencia de octubre es un tema de debate. Lo que es seguro es que nunca llegó a Utah, sino que se quedó con su nuera Smith en Nauvoo hasta su muerte en 1856. Y básicamente esto es la historia de la sucesión de José Smith.
Bien, ahora quisiera continuar hablando de la línea de sucesión en los barrios o ramas. En una ocasión, una amistad de la iglesia, no sé por qué surgió el tema, el caso es que me dijo una gran verdad. Me dijo, mira, aquí en la iglesia hay dos tipos de llamamiento, los que vienen de Dios y los que se hacen a dedo, o sea, por el hombre. En el 90% de los casos, y creo que me quedo corto, este que os habla os asegura que son llamamientos a dedo, son llamamientos decididos y elegidos por el hombre. Para prueba un botón, como se suele decir. ¿Cuántos líderes locales, me refiero a presidentes de barrio o rama, corruptos o indignos puede tener seguidos un barrio o rama? Como miembro de esta, la que se considera la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, he visto desfilar varios líderes locales y el sustituto era igual o peor que el anterior. Todo lo que voy a relataros es cierto, es verídico. Yo no tengo que inventarme nada, como hacen muchos artículos de la revista o muchas de las películas que producen la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Es decir, la Iglesia Sur. Es decir, hemos tenido a un líder local que en la época en que las ayudas a gente que lo necesitaba se hacía mediante cheques bancarios, este los entregaba a vista a todos los miembros. Así, básicamente, algo que los manuales especifican, el manual me refiero al Manual General de Instrucciones, indican que debe ser un acto confidencial. Todos los miembros sabíamos quiénes estaban recibiendo ayuda. Se le relevó a este líder no por sus actos, no. Consiguió un trabajo en los Estados Unidos de América, en Cielos USA, y él y su familia se marcharon de inmediato. Lo sustituyó a dedo, esto es, y voy a intentar expresarme lo mejor que me sea posible. Tras ser sostenido el actual profeta Russell M. Nelson, este cuenta que entrevistó a todo el pueblo de los 12 para elegir quiénes iban a ser sus consejeros en la presidencia general de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sur. Eso es, en teoría, es lo que se debe hacer y es el procedimiento que deben seguir un presidente de estaca, misión, distrito para llamar a un líder local, para llamar a un obispo o presidente de rama. Es decir, se entrevista al sacerdocio. No se sorprenda si digo presidente de misión, llamando a un presidente de rama, al lugar donde una rama no pertenece ni a una estaca ni a un distrito, por lo que está bajo el paraguas de la misión. En teoría, el periodo, y creo que ya lo he mencionado antes, en que un líder está o conserva un llamamiento es presidente de estaca 5 años, al igual que presidente de distrito, barrio o rama, presidente de misión 3 años. Pero esto puede variar dependiendo de la estaca, distrito, barrio o rama. La misión es raro que varíe su tiempo, salvo excepciones. Bueno, nos habíamos quedado que el líder se había ido a trabajar a Estados Unidos de América y se tuvo que llamar a otro, y se llamó y se le sostuvo. En esta ocasión sí se siguió el manual y se entrevistó a todo el sacerdocio que eran élderes, cumplidores fieles, activos, pagadores de un diezmo íntegro, etcétera, etcétera. No duró mucho en el cargo, ya que los líderes superiores recibieron denuncias de mala praxis, es decir, de negligencia, de malos actos. Recibieron denuncias de que ese líder estaba usando el poder que se le había dado y otorgado. En mi presencia, este líder en cuestión, ante un comentario que yo le hice sobre conceder el sacerdocio mayor a un hombre que no estaba preparado, que ni venía a las reuniones y que no cumplía con sus obligaciones de miembro, se levantó del asiento, dio un sonoro golpe con la mano abierta sobre la mesa y manifestó: yo soy el líder aquí y se hacen las cosas como yo digo y mando como yo quiero. Sus palabras no fueron exactamente esas, pero en el contexto de la esencia sí que lo es. Es decir, él dijo: yo soy el presidente de la rama y aquí se hace lo que yo digo. Eso fue básicamente que yo recuerdo, esas son sus palabras. Es decir, creo que os habéis hecho una buena imagen de esa persona. Los líderes superiores vinieron y relevaron al líder local. No se entrevistó ni se citó al sacerdocio de la unidad. A dedo se designó a un nuevo líder local, el cual llamó como consejeros a su hermano y a su amigo. Esta presidencia fue terrible. Desde el inicio de su mandato comenzaron a malversar fondos para ellos. Me refiero a quedarse con dinero de la iglesia, del presupuesto principalmente. Sí, comenzaron a quedarse con dinero de la iglesia. No creáis que ocultaban sus actos, es decir, que lo hacían de manera oculta. No, lo hacían delante de todos, pero de manera tan sutil que parecía que todo estaba bien. Es decir, es como cuando lees un libro de Agatha Christie te dice que la mejor manera de ocultar algo es ponerlo delante de ti. Pues esto lo hacen así. Eran auténticos troleros, ya sabéis,
esos que tienen 3 cartas y te piden que elijas dónde está la reina. Y las mueven, ya sabes. O adivina dónde está el guisante. Y empiezan a mover los cubiletes, y si aciertas te ganas el perrito piloto. Eso eran ellos. Pero a mí no me engañaron con sus artimañas y sus estratagemas. Tal como os lo estoy diciendo a vosotros, aquellos que me estáis escuchando, así se lo hice saber a los líderes superiores primero, pero estos como que pasaron de molestarse en investigarlo, y eso que se presentaron pruebas palpables del delito. De no ser así, yo no me hubiera atrevido a realizar la acusación sobre o en contra de ellos. Es decir, si no tengo pruebas, no puedo acusar a nadie. Total, a cabo de unos meses después de la denuncia, el líder local agredió físicamente a su esposa y esta lo denunció a la policía. En un primer careo, el agresor admitió los hechos. El día de que se llevó a cabo el juicio, los negó. Le dijo que no había pegado a su mujer. Que a lo mejor levantó así la mano para expresarse y ella chocó con su mano. Bueno, se agregó de inmediato a este líder porque lo comunicó a los superiores, entonces tuvieron que agregar. Y se volvió a llamar a dedo a un nuevo líder, a un encubridor de un acto de maltrato infantil. Sí, a una miembro de la iglesia vio y comprobó que se llevó a efecto un abuso a un niño. Lo hizo saber a los líderes y la persona encargada de investigarlo, como era amigo del agresor, lo encubrió e hizo lo posible para hacer quedar mal a la denunciante. Ahora se le acababa de llamar como líder de la unidad. ¿Por qué se le llamó a dedo? Buena pregunta. Hubo relevos en la presidencia de los líderes superiores. Luego el nuevo presidente ni conocía la unidad ni a sus miembros, no conocía al sacerdocio, a ninguno, era nuevo. Y aún así se llamaron a 2 varones. Uno de ellos era el candidato más idóneo, el cual de seguro iba a poner por fin orden en la capilla, pero entrevistaron al otro primero, al encubridor del abusador de menores. Este aseguró que la unidad necesitaba a un líder que amase a los miembros. Ay, esta unidad necesita a alguien que tenga amor por los miembros. El otro candidato, por lo visto, no amaba a los miembros, dado que quería actuar como Jesús cuando entró al templo y sacó a la fuerza a los cambistas y demás personas indignas del lugar. No. Hombre, si haces eso es porque no amas a los miembros. Pero el encubridor sí que amaba a los miembros. ¿Era eso verdad? La realidad es que amaba más al poder. Ser líder, el sheriff del lugar era y es su gran ambición. No terminó su mandato. Existe en España desde hace unos años lo que se conoce como Ley de Protección de Datos, esto es, nadie puede modificar los datos de una persona, nombre, dirección, teléfono, edad, estado civil, etcétera, etcétera, sin datos personales, sin el previo consentimiento de la persona o familiares. Los datos relacionados con la iglesia, eso sí que se pueden modificar. Fecha de bautismo, fecha de confirmación, dónde, cuándo fue ordenado, por quién, etcétera, etcétera. Esos son datos de la iglesia. Pues bien, este líder, en complicidad con uno de sus consejeros, para mejorar el porcentaje de existencia, quitó el nombre de la lista de miembros, mandándoles a los que algunos secretarios de rama o barrio llaman el limbo. Es decir, también... Esto es, por ejemplo, supongamos que yo me voy a vivir a una ciudad de Suiza y no aviso de mi dirección a nadie, salvo que me voy a vivir a Suiza. El secretario del barrio Rama modifica mi cédula de miembro y pone como dirección Suiza. Mi cédula acaba de aterrizar en el limbo, hasta que alguien la rescate. A mis ojos es un delito con todas sus letras, es decir, modificar la célula de miembros y consentimiento de la persona o la familia. Se lo hice saber a los líderes superiores y estos, en cierta forma, ni me hicieron caso ni quisieron proceder de manera judicial contra el acusado. Pero el hecho es que ocurrieron otros hechos que llevaron a su relevo y al nombramiento de un nuevo líder de la unidad a dedo, el cual llamó como consejeros suyos a 2 varones que llevaban poco tiempo como miembros y recién se les había ordenado al sacerdocio mayor, es decir, miembros que llevaban algo más de un año como miembros, acababan de ser ordenados al sacerdocio mayor, es decir, élderes, y eran llamados como consejeros. No tenían idea de cómo funcionaba una rama y cómo se llevaba, es decir, toda una pena. Bien, la realidad y la verdad en lo referente a los llamamientos es que son algo complejos y te puedes llevar muchas sorpresas al respecto. Una de las cosas que te obligan a aprender es que cuando te ofrecen o extienden un llamamiento,
debes de aceptar. Esto es contrario a lo que hace años dijo una autoridad general, la cual dejó bien claro que no estamos obligados a aceptar los llamamientos si no lo creemos conveniente, a la vez que quiero hacer constar que hay que diferenciar en los llamamientos de dos tipos. Uno, la persona adecuada y la persona correcta. Voy a aplicar estos dos puntos. Por ejemplo, en un barrio hay que llamar a un nuevo presidente de la escuela dominical. Se reúne la presidencia del barrio, el obispo, sus consejeros y el secretario del barrio, tal como lo manda el manual general de instrucciones. Y dicen que la persona adecuada para ese llamamiento es fulanito notolono, un varón nativo en la iglesia y fiel cumplido, paga su diezmo cada mes, en fin, ha venido, va todos los domingos a la capilla, es cumplidor, en fin, es un miembro de oro. Bueno, se me había olvidado comentaros un acontecimiento que ocurrió cuando murió el profeta Thomas S. Monson. Y es que el New York Times publicó un obituario, el cual no gustó a los santos de los últimos días, y entonces empezaron a mandarles quejas, pero bueno, en sí, yo voy a dejar en la descripción el obituario, la respuesta del New York Times y la postura de la iglesia, porque es decir, te enteras de muchas cosas. La pena que aquí en España, como no llegan las noticias de fuera de España, de estos asuntos de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, pues los miembros no se enteran de muchas cosas. Por eso tiene que ser por este medio, por las redes sociales, por donde la gente se entera de cosas que en sí, si no llegase por ello, no se enterarían. Porque resulta que el hermano, es decir, el elder Thomas S. Monson, no fue tan bueno como parecía. Es más, ya creo que es verdad que no lo he dicho. Es decir, cuando lo de la programación número 8 de California, el profeta que estaba entonces era Thomas S. Monson, y él fue el que promulgó que hacer todo lo posible para que no se llevara a efecto esta programación, es decir, que se pudieran casar el colectivo homosexual, es decir, gays y lesbianas. Venga, os dejo los enlaces en la descripción. Sí, es un miembro, vamos, muy valioso y básicamente esencial. Bueno, pues resulta que este hombre, fulanito notolono, está en cama a causa de una enfermedad terminal y dudo que pueda desempeñar el llamamiento, pero es la persona adecuada. Así que si opta por llamar a otro varón menos adecuado, pero tal como es la filosofía de la iglesia, le servirá para mejorar como miembro y le ayudará a ser más espiritual. Quiero también haceros saber que no siempre le siguen los patrones correctos. Me explico. Leí una canción en la revista Leona de un presidente de Estaca que tenía que llamar a un nuevo obispo, ya que el anterior había cumplido su periodo. Se entrevistó al sacerdocio digno, pero este presidente de Estaca no sentía que alguno de ellos era el adecuado, así que solicitó la lista de poseedores del sacerdocio y visitó a los menos activos en sus hogares y hablando con uno de estos miembros que no eran activos, sintió que esa era la persona a la que había que llamar como obispo, y así se hizo. Nos hace saber el artículo que fue un buen obispo y cuando terminó su mandato continuó siendo él y su esposa activos en la iglesia. Sí, con esto quiero deciros que la iglesia te dice que el obispo tiene que ser poseedor del sacerdocio mayor, y elder, que fue fiel cumplidor, y que pague sus diezmos, un diezmo íntegro de manera anual, que sea fiel cumplidor, que venga a la capilla, y aquí tenemos un caso que nos dicen que no es necesario que un miembro sea activo ni fiel cumplidor. Si el presidente Estaca siente que es el obispo adecuado, la persona correcta, la persona que el Señor le ha hecho saber que debe ser obispo, pues ya está. Si el Señor lo dice, pues así hay que decirlo. Bueno, para terminar quiero deciros que he observado que últimamente en España se está llamando a ocupar los cargos de liderazgo a varones jóvenes, a fin de que, dado que estamos en una época donde reinan las nuevas tecnologías,
estos varones las puedan manejar y usar sin mayores problemas, es decir, que sepa usar el ordenador, porque ahora básicamente todo se hace por ordenador y por internet. Las dominan, las saben manejar, saben desenvolverse con ellas, etcétera, etcétera. Y eso es cierto. Vas por la calle y ves a los jóvenes escribiendo con ambos pulgares. Tiqui, 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 tiqui. Y tú te limitas a coger el móvil con una mano y escribir con el índice de la otra mano al ritmo de la canción de Lili Fonsi. Despacito, pues si escribo despacito, es que escribir despacito, sí, sí, despacito, sin pausa pero sin prisa. En verdad que, como he dicho antes, estos llamamientos son bien curiosos. Por ejemplo, hay llamamientos que no pueden dártelos a menos que estés casado. Si eres soltero, no esperes ser sellador en el templo, es decir, obrero sellador en el templo, por ejemplo. En cambio, el profeta también puede actuar como sellador en el templo, aunque sea viudo. Qué controversia más rara, ¿verdad? Tú no puedes, pero el profeta, sí, a causa de ser quien es en el organigrama de la jerarquía de la Iglesia de Jesucristo. Ay, madre. Bien. La verdad es que estos los llamamientos son bien curiosos. Incluso hay líderes que estiman que un hombre que esté soltero no puede ser el obispo, por ejemplo. Igual que si eres viudo no puedes ser patriarca. Es decir, tienes que estar casado para poder desempeñar sus llamamientos. Algo muy curioso y que la verdad que yo me enteré sí, de casualidad. Es decir, no es que buscase saber que había que estar casado para algunos llamamientos. Pero bueno, en fin. Es decir, también si no estás casado, no esperes ser presidente del templo o presidente de misión, Hay que estar casado. Lo de los hijos es lo de menos, pero hay que estar casado. Y bueno, en fin, no sé qué más deciros con respecto a esto de los llamamientos, pero vamos, yo estoy muy decepcionado, muy desilusionado con esto de los llamamientos, ya que, como os he dicho, en mi consideración, los llamamientos se los dan a dedo, es decir, este me parece bien, este no. Así, por ejemplo, es decir, en la unidad en la que yo estoy han venido gente nueva y bueno, pues como ya los que actuales ya se conocen, pues a los llamamientos se los van a dar, que puedo decir, que las vacantes pues se van a dar a aquellos que han llegado ahora, porque a la vez te dicen que todo miembro tiene que tener un llamamiento a fin de que sirva como ancla para que se quede en la unidad y no se vaya, no se inactive. El problema de los jóvenes es otro problema que a lo mejor en algún momento trataremos, pero vamos, que hay abuso de poder en los llamamientos, pues sí, eso hay sabido y lo seguirá habiendo el abuso de poder en los llamamientos. Cuando viene un líder, por ejemplo, vino a España, que se llamó cuando la época de la crisis del año 2007, a personal para incentivar el trabajo en la iglesia, es decir, a que aquellos que no tenían trabajo ayudarles a que lo pudieran encontrar. Y entonces se fue llamado a uno encargado de los asuntos laborales, es decir, de ayudar a los miembros a encontrar trabajo, y entonces empezó a decir: si vosotros todos los días durante 3 meses hacéis esto y oráis y cumplís con la iglesia, os aseguro que en 3 meses conseguís trabajo. Pues bien, yo conocí a varios varones que cumplieron estos 3 meses y no encontraron trabajo. ¿Qué es lo que te van a decir? Pues lo típico, lo que vais a escuchar muchas veces: es que no has orado con bastante fe. Esto requiere mucho ayuno y oración. Tú has orado por la noche, sí. Por la mañana, sí. Has ayunado, sí, yo ayuno. Hay que ayunar, hay que esforzarse más. En fin, tú dale, que seguro
que lo consigues. Sí, hombre, tú coges un martillo, golpeas una roca grande y seguro que de tanto golpear la piedra al final la rompes, sí. Pues como han dicho, tanto agua al cantar a la fuente que al fin se rompe. Claro que sí. Y así no estamos una y otra vez. O te encuentras con un líder, como te encuentras alguno, y dices, no, a lo mejor es que el Señor quiere de ti otra cosa. A lo mejor no quieres que encuentres trabajo ahora, o sea, lo que encuentres más adelante. Hay que saber, porque muchas veces el Señor no conocemos sus designios, lo que nos quiere decir. Y así es como se escudan los líderes para dar buenos consejos, porque siempre todos son buenos consejos, son buenas ideas, buen ambiente, buen ánimo, es decir, porque los líderes te quieren, te tienen estima, etcétera, etcétera. Pero amigo, no cumplas con la iglesia, no hagas aquello que no quieren ellos, que lo vas a pasar mal. Incluso muchas veces te hacen la vida imposible los líderes para fastidiarte. Y lo sé bien porque lo he sufrido en mis carnes, esto de los abusos de poderes y que te hagan la vida imposible. Yo conozco miembros que se han tenido que cambiar de unidad porque los líderes los hacían pasar, como se suele decir, canuta, es decir, lo pasaban mal. Bien, mis amigos, vosotros que me estáis escuchando, creo que de momento esto es todo lo que tengo que deciros. Recordad, soy Imanol y esto es Controversias Mormonas. Os recomiendo que para estar más al día sobre cosas y asuntos de la iglesia, para que haceros ver la luz, para que os abráis los ojos, os recomiendo que veáis todos los vídeos posibles de Pesquisas Mormonas. Llevan más que yo en esto y tienen mejor preparación y un talento especial para hacer llegar a la verdad al mundo. Os deseo lo mejor, os pido que tengáis una buena semana, nos vemos pronto y venga, cuidaros todos, porque todos somos esenciales y aunque no os creáis en Dios, pues sepáis que yo personalmente no deseo ningún mal a nadie y espero que la guerra que está habiendo ahora en Rusia contra Ucrania acabe pronto para bien de Ucrania y para bien del mundo. De nuevo repito, soy Imanol y esto es Controversias Mormonas.